Chicos del grado noveno, les voy a enviar estos videos para Valentino Balaguer, para Cristian Castro, para María Paula García, para Mariana Aristizábal, para Brenda Salcedo y para Juan Diego Sierra. Esta es una explicación adicional a lo que ya vimos en clase. Ustedes cuentan con su material en la plataforma y pues quise hacerles este video por si de pronto les puede ayudar a despejar alguna duda que tengan. Recuerden que la semana entrante 9.1 y 9.2 tienen evaluación el 5 de noviembre, jueves 5 de noviembre. Por eso les voy a enviar este video. Bueno, nosotros ya habíamos evaluado la hegemonía conservadora y la república liberal. Entonces, básicamente vamos a hablar de los periodos de gobierno que siguieron o posteriores a la república liberal que llega aproximadamente a 1946. Este es el primero de estos grupos. Vamos a entrar en los presidentes del periodo de la violencia. Dentro de los presidentes del periodo de la violencia, pues hay que primero hablar sobre el sectarismo político. ¿Qué es el sectarismo político? Pues es una intolerancia o odio por la persona que no piensa como uno y quien no comparte las ideas que uno tiene. Y eso atacó a nuestra sociedad colombiana a mediados de los años 50 y durante la década de los años 40, cuando se produjeron hechos de violencia partidista entre liberales y conservadores. El primer gobierno que vamos a mirar de ese periodo de la violencia es el de Mariano Ospina Pérez, después el de Laureano Gómez, después el golpe de Estado que va a dar eh, el señor Gustavo Rojas Pinilla, y finalmente como también Gustavo Rojas Pinilla es retirado del poder por la Junta Militar. Veamos el primero de ellos, Mariano Ospina Pérez, del 46 al 50. Importante este señor porque durante su gobierno, ¿sí?, se produjo el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y esos eventos tan desastrosos conocidos como el Bogotazo, en el que destruyeron gran parte de la infraestructura de Bogotá y también se produjeron más de 2.500 muertes en Bogotá y muchísimas más en el resto del país. También, pues, durante su presidencia, pues, se agudizó el enfrentamiento entre liberales y conservadores. En el grado noveno, básicamente, es conocer esta parte de la historia y reconocer a nuestros presidentes y los principales hechos políticos y económicos de los gobiernos colombianos. El siguiente es Laureano Gómez. Este señor se caracterizó por ser una especie de autoritario. No llegó al poder por una dictadura, no impuso un gobierno a las malas, pero gobernó con mano fuerte. Era una persona bastante autoritaria y de tal manera que se ganó el odio de muchos sectores colombianos, incluso del sector del Partido Liberal, porque pues a través de él pues se persiguieron a líderes liberales o de la oposición. El tercero es el general Gustavo Rojas Pinilla. Este señor importante porque llega al poder porque le quita el gobierno al señor Laureano Gómez, le da un golpe de Estado y este señor es el dictador del siglo XX. Llega al poder como dictador, no llega por elecciones, pero su gobierno es bastante, digamos, positivo en la medida de que permitió, por ejemplo, la votación de las mujeres y además trajo la televisión al país. También este señor desarrolló algunos de los proyectos viales más importantes del país e incluido el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Pero el defecto de este señor era que quería quedarse en el poder y como quería quedarse en el poder, pues los partidos políticos acudieron a los militares para que lo presionaran para que tuviera que abandonar el poder y la junta militar que lo reemplazó del 57 al 58, pues básicamente propuso unas nuevas elecciones y le entregó el país a los partidos tradicionales. Eso en cuanto a los presidentes del periodo de la violencia. Ahora vamos a entrar a ver el Frente Nacional. Obviamente termina la Junta Militar y los partidos liberal y conservador se reúnen y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo se llamó Frente Nacional. El Frente Nacional lo podemos definir como un acuerdo entre el Partido Conservador y Liberal para turnarse en el poder, para quedarse en el poder de forma alternativa, primero el uno, después el otro, y con eso se evitaban la violencia entre ellos. Los presidentes, acá están.
Empezaron con un liberal, seguido por un conservador, obviamente después un liberal y finaliza otro conservador. Vamos a ver cada uno de ellos. Este es el presidente Alberto Lleras Camargo, del 58 al 62. Importante de él, pues que era liberal, pero además porque alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos. Después de él, pues va a llegar entonces, según el Frente Nacional, un conservador, y en este caso es Guillermo León Valencia. Importante este señor porque se entraron a funcionar los primeros teléfonos con discado directo, teléfonos automáticos. Además de eso, creó la Junta Monetaria como autoridad suprema para el manejo de la política económica, financiera y fiscal del país. Después va a llegar Carlos Lleras Restrepo, liberal. Era el turno de los liberales. Importante este señor por la reforma que hizo a la Constitución en el 68 y además porque a él se le echó la culpa o tuvo la responsabilidad del robo de las elecciones que le hicieron al general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, él, para cumplir ese acuerdo con los conservadores y evitar de pronto volver a más fuertes eh, enfrentamientos como los que pasaron en la década anterior, pues él parece que sí, le quitó las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, que había ganado limpiamente, y le dio, pues, cumpliendo con el Frente Nacional, el poder a Misael Pastrana Borrero, quien fue el siguiente presidente conservador. Importante este señor porque, por ejemplo, para los santanderianos construyó, planeó construir y en efecto se hizo el aeropuerto de Palo Negro. También porque durante su gobierno se inició de manera más importante la explotación de carbón en el Cerrejón, en La Guajira. De esta manera entonces termina el Frente Nacional, esos 16 años, 4 gobiernos, liberal y conservador, y vamos a pasar ahora a una nueva etapa. ¿Qué pasó en Colombia después del Frente Nacional? Después del Frente Nacional, pues vaya a llegar unos presidentes que van a tener que ganarse el cargo pues de manera abierta. Ya no va a haber Frente Nacional que les garantice turnarse en el poder. De esta manera, el primer presidente pues va a ser Alfonso López Miquelsen, del 74 al 78, importante porque bajó la mayoría de edad a los 18 años. Este señor restableció las relaciones diplomáticas con Cuba y además importantísimo porque fue gracias a él que Estados Unidos finalmente le tocó devolverle el canal de Panamá a los panameños. Terminado su gobierno en el 78 va a llegar el señor Julio César Turbay Ayala, del 78 al 82. Durante su gobierno propuso el Estatuto de Seguridad para confrontar a los grupos armados ilegales. Además de eso, durante su gobierno, el M-19 se tomó, por ejemplo, la Embajada de República Dominicana y continuó con la explotación del Cerrejón, además de que impulsó la alfabetización. Eran 2 presidentes liberales seguidos y llega el primer conservador en este periodo, ¿no? Que es Belisario Betancourt Cuartas. Gobernó de 1982 al 86, importantísimo este señor porque le pasaron cosas nefastas. La primera de ellas, pues, la catástrofe, la tragedia de Armero, seguida también, pues, la toma del Palacio de Justicia por el movimiento guerrillero M-19 y los muertos que se produjeron en la retoma. Además de eso, pues, y trató de generar un proceso de paz con la FARC, pero eso no llegó a ningún acuerdo. También importante con él porque no quiso hacer el Mundial de Fútbol que le habían ofrecido a Colombia hacer en el año de 1986. Termina su gobierno y va a llegar el presidente Virgilio Barco Vargas, que gobierna Colombia del 86 al 90. Con este señor pues van a ocurrir cosas supremamente también nefastas de recordar, como fueron los asesinatos, los homicidios de personas muy importantes, varios de ellos candidatos a la presidencia de nuestro país, el más importante de ellos pues Luis Carlos Galán Sarmiento. Durante este gobierno se incrementaron los secuestros, las extorsiones, la toma de poblaciones por parte de la FARC y ya se venía hablando con los jóvenes de la época y debido al proceso de paz que se firmó con el M-19, el cambio de constitución, de tal manera que con él ya se inicia todos los trámites para cambiar la constitución. Él termina en el 90, pero la constitución que digamos comienza al final de su gobierno a tener como ese empuje, va a finalmente a conocer la luz en el año de 1999.
91. Por eso es importante que ahora veamos los presidentes a partir de la nueva constitución. El primero de ellos pues va a ser César Gaviria Trujillo, que gobierna de 1990 al 94. Con él, obviamente, la constitución del 91 ya es un hecho. Él gana la presidencia porque recibe las banderas del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y pues las personas bastante compungidas por la situación del asesinato de este líder, pues votaron por César Gaviria Trujillo y llega a la presidencia representando al Partido Liberal. Durante su gobierno se dio de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria y también una situación bastante nefasta que fue el apagón que sufrió Colombia debido al racionamiento eléctrico. Eso porque no se tuvo en cuenta el fenómeno del niño y no llovió durante 8 meses, de tal manera que se secaron las hidroeléctricas y no se pudo producir energía en varias de ellas. Por tal razón hubo que hacer un racionamiento. Termina su gobierno y llega el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, líder liberal. Este señor llegó al poder, pero desde que llegó con problemas porque le acusaron de que había sido financiada su campaña electoral con los dineros del narcotráfico. El proceso se denominó Proceso 8000. Durante su gobierno se dieron golpes a las fuerzas militares porque las FARC secuestraron a muchísimos militares, los tenían secuestrados en lo más profundo de la selva, igual que a civiles, a extranjeros, y desde entonces estuvieron secuestrados por muchos años. Creó el sistema de selección de beneficiarios, también conocido como SISBEN, el Ministerio de Cultura, además de que adelantó algo del programa de sustitución de cultivos y se adhirió para la aprobación de los protocolos 1 y 2 de Ginebra para que Colombia estuviera al día con las normas del derecho internacional humanitario. Durante su gobierno ocurrió el asesinato, el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Finaliza su gobierno en el 98 y va a llegar Andrés Pastrana Arango. Este señor, pues, importante porque llegó al poder prometiendo la paz, ya se había tomado una foto con Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, y pues hizo creer pues a los colombianos que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Finalmente se creó toda una zona de distensión, se le dio más de 40.000 kilómetros cuadrados a las FARC para que si tuvieran la confianza de sentarse a negociar, pero a pesar de que el gobierno dispuso de las condiciones para que se hiciera un diálogo, las FARC nunca quisieron realmente hacer ese diálogo y se malogró esta oportunidad de llegar a un acuerdo de paz en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. La gente cansada de la guerrilla, pues obviamente va a buscar a alguien que nos devolviera como la seguridad en la mayoría de las vías del país. Y llega este presidente, el presidente Álvaro Uribe Vélez, con un programa de gobierno que prometía la seguridad democrática y el orden constitucional de vuelta en el territorio colombiano. Se creó una campaña Vive Colombia, viaja por ella, por ejemplo, y se pudo volver a diferentes zonas turísticas del país, se reactivó la economía, se le dio duros golpes a los grupos armados, se liberaron personas que estaban secuestradas, incluso algunos hasta más de una década, se devolvió la confianza inversionista a los extranjeros, quienes volvieron a invertir en nuestro país. Durante su gobierno, desafortunadamente, pues tuvo algunos puntos negros, como el cambio constitucional que hizo para reelegirse y obviamente hasta intentar un tercer gobierno. También se dieron los asesinatos de jóvenes que hacían pasar por guerrilleros y que se conoce ese luctuoso momento como los falsos positivos. En la actualidad, pues se está afrontando algunos procesos penales, pero todavía no hay ninguna culpabilidad en el sentido que no hay sentencia por ahora. Muy bien, esos son los presidentes hasta que llegamos a los dos últimos, que son los más recientes, Juan Manuel Santos Calderón y Iván Duque Márquez. Y digo estos porque son los que están desde que ustedes ya tienen uso de razón y lo recuerdan. El primero, Juan Manuel Santos Calderón, llega en el 2010, va a durar también, igual que Álvaro Uribe, 2 periodos. Este señor pues llega en su primer gobierno, llega con la votación, llega con las ideas políticas del uribismo, del presidente Uribe, pero después cambia y propone un acuerdo de paz con las guerrillas y se alía con los antiguos opositores al presidente Uribe y con esa coalición logra imponer ese proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana, Cuba.
Finalmente se firmó ese acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC y ahora se está implementando. Durante su gobierno pues no hubo un desarrollo económico eh, de nuestra economía, no hubo un crecimiento, se estancó bastante, no superamos el 2% y tampoco pues se mejoró la deuda externa, pues ya se incrementó. Y llegamos al presidente actual, Iván Duque Márquez, que llegó en el 2018 y llegará hasta el 2022 si nada raro pasa. El gobierno Duque pues le correspondió desarrollar los proyectos aprobados en el proceso de paz, situación que tiene un costo de más de 120 billones de pesos. No sé, el gobierno nacional pues está intentando ya hacer varias reformas tributarias, ya hizo una, parece que va a presentar una segunda reforma tributaria y para agravar la situación pues llega la migración venezolana que ha también que tenido que hacerle frente a nivel nacional, departamental y municipal para atender a esa población necesitada. Finalmente, pues llega el COVID y eso paraliza la economía, aumenta el desempleo, aumenta la informalidad, y se quiebran muchísimas empresas, muchísimos negocios y actualmente pues la economía está tratando de salir adelante pese a las circunstancias que ya todos conocemos por el COVID-19. Pues bien, estos son los presidentes, estos son los gobiernos, el recuento de los últimos gobiernos después de la República Liberal hasta nuestros días y que van a ser parte de la evaluación que tenemos el próximo jueves 5 de noviembre. Bueno chicos, los dejo, cuídense, Dios los bendiga. Chao, chao.